Se encuentra aquí el ambiente de Dios, hermanos. Así que vamos a traer esta palabra, pero con este buen ambiente, ¿vale? No rompan nada, no te desentiendas en esta tarde, sigue en esta actitud de adoración. Miren, yo tengo aquí una palabra que el Señor me daba y fijaros, yo la titulaba con este título, le ponía en tu momento débil. Amén. En tu momento débil. Es una palabra, miren, cuando ustedes van al campo, compran un par de barras de pan, han ido a comer, han comido en la casa, pero luego en la cena pues han ido por ahí, le han invitado a cenar y han gozado. Y en la casa no han cenado. Ha sobrado una barrica de pan, al día siguiente está dura, nadie se la llena esa barrica de pan, ¿verdad? Pues está dura. Pero cuando tú vas a la panadería y vas a buscar el pan recién hecho, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nadie va a comprar el pan de ayer, ¿no? Vas y compras el pan recién hecho. Y cuando llegas a la casa, a mí me pasa, calentico el pan, estoy deseando que me hagan un bocadillico de mortadela y chorizo mismamente. No importa, hermanos, y vas allí y la gozas. Pues mira, yo tengo hoy aquí una palabra que está recién sacada del horno. Amén. Y mientras yo ayer la preparaba, me la gozaba, disfrutaba yo. Mateo capítulo 26 y verso 75, y dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice la Biblia, y saliendo fuera, lloró amargamente. Miren, hoy quiero darles a conocer el concepto de esta palabra, la idea principal, y que entiendan el porqué de este título: en tu momento débil. Para entender esto vamos a hacer un breve resumen de 4 detalles importantes de la vida de Pedro. Preguntamos, ¿quién es Pedro, hermanos? Pedro es un hombre que nace en Betsaida, que significa lugar de pescadores. Fijaros, pero que su vida o su casa se encuentra en Capernaum, que significa lugar de consuelo. Y miren, ya para empezar, les tengo que decir que así tenemos gente dentro de las iglesias, que fueron llamados a alcanzar grandes cosas en Dios, que fueron llamados a conseguir grandes proyectos dentro de la voluntad de Dios, pero el fracaso, la frustración y parece ser que los momentos difíciles les han sacado de su ciudad, les han sacado del llamado, les han sacado del propósito y les ha llevado al lugar de consuelo, a un lugar donde necesitas siempre estar animado, donde necesitas siempre una palabra de aliento, porque parece que no consigues caminar por tu propia voluntad. Pero hoy digo en esta tarde, si Dios te ha llamado, si Dios te ha dicho que tienes que hacer algo importante, si estás dentro de los planes de Dios, si estás dentro de la voluntad de Dios, ¿por qué te acobijas? ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué te amedrantas? ¿Por qué te entristeces? Si es el mismo Dios quien está peleando por ti, si es el mismo Dios quien está peleando por tu casa, si es el mismo Dios el que te está comisionando. Ahí está, hermanos, Pedro. Fijaros, ¿quién es Pedro? Pedro es un discípulo de Juan el Bautista. Y fijaros cómo conoce al Mesías. Viene Andrés donde Pedro y le dice: hermano, tengo que contarte algo. Esta tarde estaba bautizando con Juan, con el maestro. Y hermanico mío, mientras estábamos bautizando, ha venido a lo lejos un hombre que era muy diferente a todos los demás que se bautizaban. Este no tenía pintas de pecador,
este no tenía pintas de maleante, este era diferente, de tal manera que nuestro maestro Juan ha dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Andrés: esto lo he escuchado yo, hermano, esto ha dicho sobre esta persona, él es el Mesías. Y ahí está Pedro, y Pedro le dice a Andrés: hermano, ¿y quién era este hombre? Vamos a preguntarle, vamos a seguirle, vamos detrás de él, porque si nuestro maestro ha dicho esto, es que este hombre es alguien importante, este hombre es el Mesías, este hombre es el que nos va a liberar de la opresión de Roma, este hombre es el que va a gobernar con autoridad y poder. Vamos a buscarle. Y ahí está Andrés mirando a Pedro, Pedro mirando a Andrés, y de repente, como por el pasillo de la iglesia se paseara, ahí está el hombre del que Juan hablaba, el hombre del que Juan predicaba, el hombre del que Juan elogiaba. Ahí está Jesús, y le dice Andrés a Pedro: Pedro, ese es, ese que viene por allí. Se presenta Jesús donde ellos están nerviosos, hermanos, no saben qué decir, qué palabra lanzar desde su boca. Ahí está el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cara a cara de Pedro y Andrés. Ahí se encuentra, y dice la Biblia que Jesús le mira a Pedro y le dice: ya no te llamarás con tu anterior nombre, Simón, ahora te llamarás Cefas, Pedro, que significa piedra. Y ahí están ellos nerviosos, chocándose el uno con el otro. Mira lo que nos ha dicho. ¿Has visto, hermano? Pero escuchen, no se queda aquí. Pasan las semanas, pasan los días, pasan, hermanos, y ahora están en la ribera del río del mar de Galilea, en la orilla, echando las redes, tratando de pescar algo. Y ahí se encuentran. ¿Sabes quién pasa por allí? Sí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora los mira y les dice: quitad las redes, echadlas, dejadlas, porque yo voy a hacer pescadores de hombres. ¿Sabes qué? Pedro no ha puesto ninguna objeción. ¿Qué han hecho? Lo han tirado, porque ya saben quién es. No es de sorpresa. Les está llamando el Mesías, les está llamando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es Pedro, siendo llamado por Jesús de primera mano. Pero ¿quién es Pedro, hermanos? Vamos más allá. Pedro es aquel que ha presenciado cómo ha sanado a su suegra en vivo y en directo. Hay quien dice que lo negó por esto mismo, porque sanó a la suegra. Pero hermanos, ahí está, en vivo y en directo, sanando a la suegra. Escucha, una fiebre letal. No era una fiebre como cualquier otra. Tendría que ser algún virus de la época que estaría tocando a las familias de una manera muy fuerte. Y cuando Jesús ha puesto las manos sobre ella, aquella mujer con un diagnóstico fatídico, aquella mujer con un diagnóstico terrible, destinada a la muerte, allí estaba. Dios Jesucristo la levanta del lecho de la muerte. Y ahí está Pedro mirando cara a cara con sus propios ojos. Hermanos, Pedro, ¿quién es Pedro? Te lo digo, Pedro es aquel que se atreve a caminar sobre las aguas. Viendo a Jesús que levita por los mares, él también se ha atrevido. Este es Pedro, el mismo que se atreve a caminar por las aguas, aunque duda y se cae. Pero este es Pedro, que por unos segundos andó sobre las aguas. ¿Quién es Pedro, hermanos? Fijaros, Pedro es aquel que después de que mi Cristo diera una lección increíble sobre perdonar, este es Pedro, fijaros, después del discipulado de mi Cristo, él quiere enseñar que es una persona generosa. Y dice: Señor, tú dices que se ha de perdonar, pero ¿cuántas veces? Y dice: 7 veces debemos de perdonar.
Había que perdonar 3, con 3 era suficiente. Pero él dice, hasta 7. ¿Has visto qué generosos somos? ¿Has visto qué generoso soy? Y le tiene que decir al maestro, Pedro, tú te harás de generoso. Quieres dar a presumir, quieres darte a notar. Pero yo te digo, no tienes que perdonar 7, tienes que perdonar 70 veces 7. ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, tienes que perdonar hasta que te olvides cuántas veces lo has hecho. Tienes que perdonar hasta que no puedas contar las veces que te hicieron mal. Tienes que perdonar tantas veces que en el libro donde apuntas los perdones se quede sin hojas para poder apuntar cada perdón. De esta manera, Él es generoso, pero yo te digo, no lo eres lo suficiente. Este es Pedro. Hermanos, Pedro es el que ha visto la parte más gloriosa de Jesucristo. Pedro es el que ha visto la parte divina de Jesús en el monte de la transfiguración. Y cara a cara, viendo la gloria del mismo Mesías, Pedro tiene que rendirse y ponerse de rodillas, porque no puede contemplar la gloria divina del Mesías. Pero Pedro también es el que ha visto la parte más humana del Mesías. Sí, lo ha visto llorar frente a la tumba de su amigo Lázaro. Este es Pedro. Pedro, hermanos, es aquel que se piensa que el Mesías es tan grande que no puede humillarse para lavar sus pies, pero que desentona en el mismo instante, y no solo luego le pide que le lave los pies, sino que pide que le lave todo completo. Escucha, este es Pedro. Pedro es un hombre que ha caminado, que ha vivido, que ha estado. Este es Pedro. Seguimos. Pedro, hermanos. ¿Sabes quién es Pedro? Pedro es aquel que cuando el Mesías dice, herirán al pastor y el rebaño se dispersará, es este que dice, yo no lo haré. Este es Pedro, el que dice, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Aunque todos se marchen, yo no lo haré. Este es Pedro. Pedro el impertinente, Pedro el orgulloso, Pedro el que camina cerca de la presencia de Jesús durante años, Pedro el íntimo, Pedro el que está cercano, Pedro al que no le importa perder su vida con tal de defender a su amigo. Dice la Biblia que han venido a apresarle los romanos. ¿Y cómo nos encontramos con esta historia? Y dice la Biblia que desenvaina la espada y corta la oreja del romano porque no le importaba su propia vida. ¿Sabes por qué? Porque sabía que aunque muriera en el momento, Dios lo resucitaría. Atención, este es Pedro. Este es Pedro. Fijaros todo lo que ha hecho. Pedro es el hombre que ha visto llorar a Jesús. Pedro es el hombre que lo ha visto reír. Pedro es el hombre que le ha visto hacer maravillas. Pedro es el hombre que ha visto sanar leprosos. Pedro es el hombre que ha visto levantar paralíticos. Pedro es el hombre que ha visto dar vista a los ciegos, habla a los mudos. Es él. Sí, Pedro. Dice, pero ahora es el mismo que lo está negando. Todos lo están mirando, todos lo están juzgando. El Cristo está atado, el Cristo está siendo golpeado, el Cristo está siendo juzgado, el Cristo ya no está siendo libre. Todos ven a Pedro y vienen y le dicen, este es Pedro, este estaba con ellos, este es amigo del Mesías. Y él lo negaba y lo negaba. Este es Pedro. Y yo digo,
para darle razón a este título, en tu momento débil. ¿Te has dado cuenta? En tu momento débil, cuando el Cristo está atado. Claro, es que es fácil seguirlo cuando lo ves hacer maravillas, cuando lo ves haciendo prodigios, cuando lo ves sobre el mar, qué fácil es seguirlo, ¿verdad? Cuando lo ves que está libre y puede librarte aún de la muerte, qué fácil es seguirlo y qué fácil es decir, yo soy, ¿verdad? Yo soy de ellos. Pero cuando el Cristo está atado, cuando el Cristo está atado, ¿cómo reacciona? Yo digo, a ver, también nosotros actuamos como Pedro. Cuando el Cristo está atado, cuando lo vemos que no hace maravillas, cuando lo vemos que no cumple nuestras expectativas, cuando lo vemos que no cumple nuestros deseos personales, cuando le vemos que no cumple con nuestros requisitos, cuando lo vemos atado, cuando le vemos que no cumple con nuestras bendiciones económicas, cuando lo vemos al Cristo atado, también nosotros lo negamos. ¿Y cómo lo negamos? Lo negamos con nuestras actitudes, lo negamos con nuestros hechos, lo negamos con nuestras formas, lo negamos con nuestras palabras. Y a veces, como Pedro, también nosotros le negamos cuando el Cristo está atado. Ahí está, atado. Pero fíjate, dice la Biblia, y cuando lo negó por tercera vez, dice, se acordó de las palabras que le había dicho: me negarás. Antes que cante el gallo, me negarás. Y como martillos estaban golpeando la conciencia de Pedro. Me negarás. Qué bien que cuando hagas algún mal, te golpeen las palabras de Dios como martillos en tu conciencia. Significa que todavía hay esperanza para tu restauración. Significa que todavía hay esperanza para devolverte la vida. Como martillos golpeando en la conciencia. Dice, y lloró, y lloró. Este es Pedro. En tu momento débil, ¿cómo reaccionas? Cuando te sientes apresado por la tensión del momento, cuando te sientes oprimido por la presión de la vida, cuando sientes que no tienes los recursos suficientes económicos para afrontar los pagos, ¿cómo reaccionas ante la presión de la sociedad? ¿Cómo reaccionas ante el oprobio de la vida? ¿Cómo reaccionas en tu momento débil? Y yo digo, bueno, si Pedro, viendo todo esto, es normal que a veces también nosotros caigamos. Es normal que a veces también nosotros sucumbimos. Es normal. Fijaros todo lo que ha vivido Pedro. Pero cuando ha llegado el momento de la opresión, cuando ha llegado el momento de la verdad, lo ha negado. Y digo yo, es normal, si ha pasado con Pedro, si ha pasado con el discípulo imperante, con aquel que estuvo a punto de dar la vida, con aquel que sus palabras desde el primer momento declaraban que Jesús era el Mesías. ¿Cómo no vas a caer tú? ¿Cómo no vas a fracasar tú? ¿Cómo no voy a caer yo? Es normal. Pero mira, en tu momento débil, ¿cómo reaccionas? Dice, y lloró. Qué buena reacción llorar. Pero de nada sirve llorar si después de la negación te vas a pescar, Pedro, y lo abandonas. Es que has reaccionado bien, has llorado. Has entendido que lo has hecho mal, ¿verdad? Has entendido que has fracasado. Lo has hecho bien. Pero te ha faltado la reacción correcta después, la actitud. Y así tenemos gente que lloran, que entienden que han hecho mal, que saben que lo que están practicando no es bueno, que saben que lo que están viviendo y lo que están haciendo no es lo correcto. Lloran. Pero luego no se arrepiente. Hermanos, hay gente que dice y espera cambios,
sin entrar en la puerta del culto y sin conocer al Mesías. Quieren quitarse de sus cosas por sus propios medios. Pero que en esto no consiste. Que no consiste en eso. Que el Evangelio no es tú cambias y Él te recibe. Es al contrario, Él te recibe y tú cambias. En eso consiste. Que esto es un hospital. ¿Y quién viene al hospital? ¿Los sanos? No, los que necesitamos curación, los que estamos heridos, esos venimos al hospital. Ven a esta tu casa, este es tu hospital particular. Dios quiere sanarte por completo. Yo tengo una frase que digo que me gusta mucho y es que somos perfectamente imperfectos. Entiendan, perfectamente imperfectos. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos perfectamente imperfectos. Personas con errores, personas con pecados, personas que no te piden las cosas a veces. Jesús le dijo, deja las redes, pero se guardó el anzuelo en el bolsillo y se fue a pescar. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que dejamos cosas pequeñas guardadas, pequeñitas cosas que no tienen importancia, pero es que luego se engrandecen y te contaminan por completo. Cuando ha llegado, hermanos, el pueblo de Israel a conquistar las tierras de Canaán, hay un mandato claro y duro, y el mandato es erradicar a todos los dioses, todas las estrellas, que luego el pueblo cayó en la idolatría. Te lo digo, ¿sí o no? No dejes nada, por muy poco que sea, en la casa, que el día de mañana pueda buscarte la ruina. Sí, porque si dejas pecados pequeños, por muy pequeños que sean, si los practicas día a día, escúchame algo, tarde o temprano te van a buscar la ruina. Sí, te van a buscar la ruina. Van a buscar la ruina a tu casa, van a buscar la ruina a tu familia, van a buscar la ruina, te van a buscar la ruina. Ahí está, un hombre que huye del oso, un hombre que huye de un león. Cuando llega a la casa, dice, y se apoyó en una de las paredes. Y dice, había una grieta. Y dice, y en la grieta había una serpiente. Y la serpiente le mordió. Shh, ¿de qué te sirve huir del león? ¿De qué te sirve huir del oso? Si luego en la casa tienes grietas y te muerde la serpiente. No dejes grietas en la casa. No dejes grietas en tu familia. No dejes grietas donde pueda entrar el diablo. Que Jehová Dios lo reprenda. Termino. En tu debilidad, el día y en tu momento débil. Lloró, se fue. Pero ¿sabes qué pasó? Que luego Jesús fue a buscarlo. Jesús fue a buscarlo. Porque como Dios te quiere alcanzar, te alcanza. De una manera u otra te alcanza. Y a veces, esto lo recibo ahora, a veces usará tormentas que mueva tu vida, que zarandee tu barca, para que entiendas que fuera de Él no hay vida. Mire, yo tengo un niño que ya lo traeré, está fuerte, ¿vale? Pero tiene miedo a las tormentas. Tiene miedo a las tormentas. Y cuando era pequeñico, tenía 5 o 6 años, yo lo veía jugar de casa y le decía, viendo que estaba el cielo gris, y yo le decía, César, sube. César, sube. El César no me hacía ni caso. Ni caso. César, que va a haber tormenta. Ni caso. Sonó el primer estruendo. El primero, con gran fuerza.
como el rugido de un león. Sonó. ¿Sabes qué sonó después? El timbre de mi puerta. Vi, era el niño que estaba lleno de miedo y deseando subir a la casa. Escucha, Dios te llama muchas veces y no le haces caso. Te llama, te llama, te llama y tú busques, busques y busques. Pero el día que levante tormenta, tendrás que volver corriendo a la casa del Padre. Hoy, evita la tormenta, evita el resuelto, evita. Haz caso a la voz del Padre. Hoy te llama, hoy te llama, hoy te llama, hoy te llama. Aquí va la frase. Si Dios te ha perdonado, ¿por qué tú no te perdonas? Si Dios te ha perdonado, ¿por qué tú no te perdonas? Le dije, Pedro, me amas. Pedro, me amas. Tú lo sabes. Tantas veces he caído por mi propia boca. Tantas veces he caído por mi conducta. Pero tú lo sabes. Yo te amo, tú lo sabes. Escucha, hoy Dios quiere perdonarte. Hoy Dios te llama. Hoy Dios te llama. Es tu momento débil. Es pronto. Padre, si no